Buenas noches, iglesia. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno. Echando un poco cabeza a lo que hemos estudiado conmigo. ¿Cuál fue el último tema? ¿Cuál? Estábamos estudiando el libro de Judas. Muy bien. ¿Cuál era el tema central del libro de Judas? Contendiendo ardientemente por la fe. Muy bien. ¿Qué nos hacía ver Judas y qué era lo central de este tema? Obviamente, pues era contender ardientemente por la fe, ¿cierto? Pero en pocas palabras, ¿qué fue lo que se denotó en este libro? El mensaje de la salvación, ¿sí? ¿Qué más? Una necesidad, más bien en reflexión, porque quería dar mensaje de salvación, pero por la necesidad se amonesta, principalmente a la iglesia para que no se reciba los pasos correctos. Muy bien. Inicialmente el mismo libro de Judas dice que él tenía la intención de escribir ese libro como un mensaje de salvación, de alegría, digamos, para la iglesia, pero viendo las circunstancias en las que estaban pasando, entonces él escribe y reescribe su carta con el tema que se vio a los jueves pasados conmigo. ¿Qué veíamos ahí? Veíamos a los falsos maestros y cómo eran estos tipos de personas. Más que falsos maestros, eran estas personas que, digamos, que se cuelan en una iglesia, se meten silenciosamente para destruir, para dañar, para acabar, para dividir dentro de la misma congregación, ¿cierto? Y veíamos cómo son este tipo de personas. Veíamos las características de estas personas que no eran dignas de confiar, que no eran personas, digamos que eran personas a simple vista muy agradables, muy gentiles, muy amigables, pero su trato de esa persona con Dios era totalmente vano. No había nada de relación de esa persona con Dios. Y por esas razones, Judas le está diciendo a la congregación: tengan mucho cuidado, porque la congregación no se va a dar cuenta en qué momento se va a meter a alguien a comenzar a dañar. Es una persona disfrazada de oveja dentro de la congregación. Y comienza a dañar y comienza a destruir poco a poco sin que se dé nadie cuenta. Y así comienza. Por eso Judas ve esta necesidad, porque ya se estaba dando cuenta que en las congregaciones se estaba destruyendo la iglesia de tal manera que no sabían ni siquiera el porqué. No sabían cómo hallar este fallo que estaba sucediendo. Porque todo el mundo pensaba que las personas que van a la iglesia van verdaderamente a escuchar la palabra de Dios, con ánimo de aprender palabra de Dios y de seguir a Dios. Pero no. Eso veíamos nosotros en Judas. ¿Y se acuerdan con qué animal caracterizamos a esta persona, a este tipo de persona? Con un camaleón, muy bien. ¿Por qué? Porque sencillamente este tipo de personas se camufla según la necesidad que tenga. Esta persona, si tiene una necesidad, si conoce a otra persona dentro de la misma congregación que sabe que, no sé, que no le gusta, que no hagan ciertas cosas, entonces esta persona se adapta a esa condición para poder sacar provecho de ella. Si esta persona va hacia otra y sabe que no le gusta que ande, no sé, en bermudas, entonces se adapta a esta condición y hasta que le saca el provecho.
Entonces, todo esto hace referencia al camaleón. Se adapta según su necesidad hasta destruir o cumplir su propósito. Esto vemos en Judas. Ahora bien, en la noche de hoy no vamos a hablar de Judas. Vamos a dar inicio a un estudio de un libro bien interesante, porque es el libro del hombre más sabio que existió en Israel. ¿Ya saben quién es? Salomón. Muy bien. ¿Pero qué libro? Muy bien. Vamos a iniciar el estudio del libro de Eclesiastés. Para ello, pues debemos nosotros saber quién escribió Eclesiastés, ¿no? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, ¿cierto? Fácil. Salomón escribe Eclesiastés, pero este libro de Eclesiastés es algo interesante porque allí se va a ver a Salomón como un hombre sabio, ¿sí? Mostrando toda su sabiduría en todo su esplendor, pero como una persona normal, como una persona, digamos, del mundo. Allí se va a ver a Salomón de esta manera, mostrando dudas, mostrando preguntas, mostrando inquietudes, mostrando, digamos, contrariedad que hay, controversias que hayan, mostrando todo lo que vive un ser humano, mostrándolo con su sabiduría para que saque provecho. Y al finalizar, siempre lo compara con el bien de estar en Dios. Salomón acá, en este libro de Eclesiastés, es una manera de escribir muy diferente a lo que vemos de pronto nosotros en Cantares o en Proverbios, ya que pues Proverbios son los dichos sabios de Salomón, pero Eclesiastés es escrito por Salomón, un hombre sabio, son dichos sabios de Salomón, pero tenemos que tener mucho cuidado con este libro, porque no vaya a ser que caigan en el pecado de creer de que como Salomón lo dice o como Salomón lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. Esto es lo que pasa con el libro de Eclesiastés. Y para ello vamos a iniciar. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Eclesiastés, ahorita a mí se me perdió Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 dice: estas son las palabras del predicador, iniciando allí. Estas son las palabras del predicador. Otra versión que me dé este inicio. Muy bien. Esto es lo que dijo el maestro, estas son palabras del predicador, Muy bien. Vamos a encontrar algo aquí, dentro del libro de Eclesiastés, que en todo el libro de Eclesiastés no se va a encontrar la primera referencia a Dios, o como Jehová, o como Yahvé, iniciando por ahí. No vamos a encontrar ni la primera referencia. Segundo, encontramos aquí esta palabra predicador, maestro, que hace referencia a ¿qué? A un líder, a alguien que lidera, a alguien que guía. Es como digamos, hace referencia también como a un tipo de persona como presidente, digamos, que es como la máxima autoridad que hay dentro de la congregación. Ese es el predicador. Es la máxima autoridad que hay en la congregación. Iba a dar el significado de la palabra o como se menciona la palabra en hebreo, pero pues mi vocablo no llega hasta allá para poderla pronunciar, entonces dejamos hasta ahí. Este predicador
se puede traducir de diferentes maneras. Inicialmente, predicador se puede traducir como eclesiastés. También se puede traducir como el predicador, el orador, el presidente, el portador, el filósofo. O también el profesor o el maestro. Todo esto hace referencia a lo mismo, al predicador. Sigue el versículo 1. Hijo de David, que fue rey en Jerusalén. Hijo de David, que fue rey en Jerusalén. Entonces, en este versículo 1, ¿qué encontramos? Primero que todo, como una pequeña presentación de lo que es la persona que está escribiendo o que se está dando a mostrar en este libro de Eclesiastés. Inicialmente vemos que estas son las palabras del maestro. Se llama maestro porque es el hombre más sabio que ha existido en el pueblo de Israel. Sí, y él mismo lo denota también en Segunda de Reyes diciendo que no hubo hombre más sabio antes que él, ni lo habrá. Porque sí que recordamos la referencia de esto. Esto lo encontramos en Reyes, Segunda de Reyes, si no estoy mal. En el libro de Segunda de Reyes encontramos la historia de Salomón cuando pasa el suceso de que Dios le da a escoger entre sabiduría o riquezas, ¿cierto? ¿Y Salomón qué escoge? Sabiduría. Y él tuvo fama, claro que tuvo fama. Y lo veíamos nosotros con el estudio de las mujeres de la Biblia. Se me olvidó el nombre de la mujer que lo fue a visitar a él. Muy bien. La reina de Saba, que lo fue a visitar desde muy lejos para ver si verdaderamente era digno de tanta fama. Si era digno de lo que se estaba mencionando de él. Versículo 2. En esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Bueno, aquí comienza lo más interesante de este libro. Porque aquí él está haciendo referencia a todo, pero aún así está haciendo referencia a no todo completamente. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Inicialmente está diciendo, en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Estas palabras uno se las escucha mucho en el mundo a las personas que no tienen ningún conocimiento de Dios, a las personas que están aburridas con su vida, que no quieren hacer nada más, que porque pasaron una prueba o pasaron una dificultad en su vida, ya hasta ahí quieren llegar. Dicen, no, es que ya estoy aburrido. Y estas palabras son muy comunes. Y con Salomón vamos a encontrar todo el tiempo en Eclesiastés esto. Diciendo, en esta vida todo es una ilusión. ¿Qué dice esa versión? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muy bien. Bueno, aquí hay en esa versión, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, es una reafirmación de lo que se está mencionando. Vanidad. Iniciemos con qué es vanidad. ¿Alguien me puede decir qué es vanidad? Sí. Vanidad, nosotros lo conocemos en el mundo, el significado de que es una persona que es como muy altiva, ¿cierto? Como que se cree mucho, como orgullosa. Presumida, eso. Eso es una persona, digamos, vanidosa. Pero aquí lo que se está haciendo referencia, el autor, está haciendo referencia a esta vanidad como algo que usted no puede agarrar con las manos. Vanidad es como usted tratar de agarrar viento con las manos. Eso es vanidad. Lo que quiere, pero no puede hacer. Sí, es algo totalmente inservible, es algo totalmente inútil,
porque no le va a servir absolutamente para nada en su vida. Eso es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Vemos que aquí él está encerrando en un global todo, ¿sí? Sin tomar en cuenta inicialmente una vida espiritual con Dios. Y ya vamos a ver más por qué. En esto, de esta referencia, no solamente nosotros lo podemos encontrar estas palabras aquí en Eclesiastés, sino que también podemos encontrar varias referencias como en Job 9:29. También encontramos referencia en Jeremías 16:19 y en Zacarías 10:2. Son palabras que utilizan los autores dando referencia a que lo que se está haciendo es en vano, a que lo que se está haciendo no sirve, a que lo que si hago esto, entonces ¿para qué me va a servir a mí? ¿Sí? Todo esto hace referencia a lo mismo, vanidad de vanidades. Todo esto del Eclesiastés y el versículo 2 encierra como tal a todas las personas. Porque generalmente creería que todo el mundo, incluyendo también los hijos de Dios, han pasado también por estas palabras, diciendo: en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Porque nadie está exento de esto. Nadie está exento de esto. Y recordemos que los libros que Dios nos ha dejado aquí en la Escritura es para que nosotros aprendamos de ellos y sepamos qué debemos que hacer, cómo debemos actuar y cómo debemos obrar. Y de acuerdo a esto, todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos llegado a este punto. Digamos, llegamos a un punto de desesperación o tan bajo que creemos que lo único que es cierto en la vida de un ser humano lo queremos como omitir o lo queremos apresurar a que nos llegue, que es la muerte. Lo único cierto, verdadero, que existe en la vida de un ser humano es la muerte. Y lo que hace la persona con esto es como querer apresurarlo, querer afanarlo, sabiendo de que sí o sí le va a llegar. Versículo 3. Realmente, en esta vida, nada ganamos con tanto trabajar. Dice la Reina Valera: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? Aquí tenemos que iniciar primero que todo mencionando qué significa debajo del sol. ¿Sí? Debajo del sol no hace referencia al clima, no hace referencia al sol que nosotros vemos, no porque entonces ahorita no estamos debajo del sol, estamos debajo de la luna. Entonces aquí Salomón está omitiendo la noche, ¿sí? O sea, todo lo que está omitiendo aquí Salomón es solamente lo que se hace en el día, pero en la noche sí vale. Entonces, en pocas palabras podríamos decir entonces, Salomón está diciendo qué provecho tiene trabajar en el día, pero en la noche sí tiene buen provecho, sí le saca más provecho. No, en ninguna manera. Aquí lo que está mostrando Salomón es, debajo del sol hace referencia a que en el mundo o en la tierra como tal, está haciendo referencia general al globo terráqueo, al mundo como tal, al planeta Tierra. A eso está haciendo referencia con esta palabra de debajo del sol. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Esta palabra o esta pregunta que se está haciendo acá se utiliza mucho en la vida de los negocios o en la vida de un trabajador normalmente.
Obviamente esta pregunta es como para, y siempre se la va a escuchar usted a un jefe o a un patrón que es como muy carismático. ¿Por qué? Porque él va a decir, bueno, ¿qué provecho usted tiene? Mire, conmigo tiene tiene esto, puede sacarse esto, puede llegar a tal meta, puede llegar a sacarse esto, va a llegar a este puesto. Ese provecho tiene en trabajar conmigo. ¿Qué más quiere? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Hay otras referencias de esto, también mostrándonos que de nada le sirve al hombre trabajar, porque al final, pues todo lo que él ha hecho, ¿para quién va a quedar? Y de ello nosotros encontramos un versículo muy conocido que es Marcos 8:36, que dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho saca el hombre si en su vida trata de emocionar y de animar a todo el mundo, pero si al final pierde su alma, es condenado? ¿Qué provecho? De igual manera, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Saca algo bueno el hombre, el ser humano, de su trabajo? Sigue el versículo diciendo, ¿con qué se afana debajo del sol? ¿Con qué se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Inicia algo un poco como introducción de Eclesiastés. Inicia un poco fuerte Salomón, porque él está haciendo ver la vida de un ser humano como totalmente inservible, como totalmente inútil, que lo que usted haga no le va a servir absolutamente de nada. Por más bueno que sea, por más espléndido que sea su trabajo, no le va a servir de nada. Y eso es lo que está mostrando aquí Salomón con esto, haciéndole ver al ser humano que no le va a servir de nada tener una empresa multinacional, internacional, que pueda venderle a todo el mundo, generar miles de ganancias, porque al final pierde su alma. Y todo eso sirve para algo, para la salvación, ¿no? Eso de nada sirve. Entonces, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta frase de que con que se afana debajo del sol se encuentra repetidas veces en el libro de Eclesiastés. Aproximadamente se encuentran como unas 25 veces repetidas en el libro de Eclesiastés. Y lo vamos a estar viendo en el transcurso de todo el transcurso del libro. Hay una frase que dice, si nuestro punto de vista de la vida no va más allá que bajo el sol, todos nuestros esfuerzos tendrán un trasfondo de miseria. Si nuestro punto de vista de la vida no va más allá que bajo el sol, todos nuestros esfuerzos tendrán un trasfondo de miseria. Y eso es lo que nos está mostrando aquí Salomón. Porque si el punto de vista de nuestra vida solamente está en lo terrenal, su fin va a ser una miseria completa. Va a ser de lo peor. Pero si su punto de vista va más allá de lo terrenal, ahorita no quiero decir que entonces va a ir a plantar un negocio allá a la luna, porque ya entonces va más allá de lo terrenal, no. Sino que si su punto de vista ya va más allá de lo físico y entra con su espiritualidad, entra también no solamente en trabajar su físico, en trabajar lo terrenal, sino también en trabajar su alma, entonces su fin no será de miseria. Ahí sí su fin será diferente.
versículo del 4 al 7. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y gira y no deja de girar, y a veces sopla hacia el norte y a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar. Pero el mar jamás se llena. De este texto que acabamos de leer, del versículo del 4 al 7, lo que quiere demostrar Salomón con esto es que el ser humano tiene una limitación, que es no acordarse de lo que se está viviendo cada nada. ¿Por qué? Porque todo lo que se vive se repite constantemente. Y es lo que él está mostrando acá. Todo lo que se pasa en el mundo se vive y se repite constantemente. Y nos lo muestra con ejemplos, digamos con ejemplos de la naturaleza. Inicia diciendo, generación va y generación viene. ¿Es esto cierto? Claro. Una generación nueva nace y cuando esa nace, en poco tiempo sale una nueva generación y la generación que nació primero llega a su fin. Y continúa ese mismo ciclo. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿Es esto cierto? Claro. El sol sale por la mañana, nosotros lo vemos salir por las mañanas y lo vemos ocultarse por las noches. Y luego vemos otra vez, rápidamente, que el sol vuelve otra vez a ponerse en su lugar de inicio. ¿Esto es un ciclo? Claro. El viento gira y gira y sigue girando, y no para de girar. El viento sopla todo el tiempo al norte, al sur, al este, al occidente, y todo el tiempo se vive repitiendo exactamente el mismo viento. ¿Es esto un ciclo? Claro. Y luego por último nos pone el ejemplo del océano. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero el mar jamás se llena. Todo el ciclo, toda una repetición, todo tiene su inicio, pero vuelve otra vez al mismo punto. Y lo que nos está mostrando Salomón con esto es eso. Todo lo que se hace en el momento ya se ha hecho con anterioridad, o ya lo han hecho anteriormente. Pero como el ser humano no es capaz de recordar lo que ya se ha vivido, entonces piensa que lo que se está haciendo es algo nuevo, es algo único, sin saber que ya se ha hecho. Versículos del 8 al 11. Dice: qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió vuelve a suceder. Lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Y aquí tenemos el famoso ciclo de lo que es la vida del ser humano. Y la expresión que toma aquí Salomón es como una expresión de aburrimiento, como una expresión de que, pero es que la gente, ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué el ser humano no se da cuenta? Es que no se cansa de ver lo mismo.
Es que no se cansa de oír lo mismo, no se cansa de hacer lo mismo. Dice Salomón, yo ya estoy aburrido de ver todo esto, ya estoy aburrido de siempre lo mismo. En esta vida no hay nada nuevo. Y explica el por qué. Porque sencillamente lo que se está descubriendo hoy como si fuera algo nuevo, resulta que eso ya existía desde antes de que nosotros naciéramos. Pero viene otro, generaciones después, y si encuentra lo mismo que se encontró, generaciones antes va a creer que eso es nuevo. Y entonces va a decir, uy, miren, esto es nuevo. Y vuelve otra vez a repetirse exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Una referencia que hay, dice, puede no haber nada nuevo debajo del sol, pero agradecidamente los hijos de Cristo, aquellos que nacen de nuevo por el Espíritu de Dios, no viven debajo del sol en ese sentido. Sus vidas están llenas en cosas nuevas. Su vida está llena de cosas nuevas. El Hijo de Dios no vive este ciclo de repetición y repetición y repetición. Porque Dios sí nos da cosas nuevas a nosotros. Y iniciando, nos hace un nombre, nos hace un nombre nuevo, nos da una nueva congregación, nos da una nueva ayuda por parte de los ángeles. Eso lo encontramos en Salmo 91:11. Nos da un nuevo mandamiento, nos da un nuevo pacto, Jeremías 31:33. Nos da una nueva manera de vivir hacia Cristo. Eso lo encontramos en Hebreos 10:20. Nos da una nueva pureza, nos da una nueva naturaleza. Eso lo encontramos en Efesios 4:24. Nos da una nueva creación en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5:17. Todo esto nos lo da al ser nosotros hijos de Dios. Por eso, un hijo de Dios no vive esta cotidianidad, no vive en una vida aburrida, un ciclo aburrido, porque los que son hijos de Dios, Dios nos da siempre algo nuevo para nosotros. E inicialmente también podemos encontrar que dice un pasaje que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Todos los días recibimos algo nuevo por parte de Dios. Por ende, un hijo de Dios no puede tomar esta actitud que está tomando aquí Salomón, diciendo, no, pero es que no hay nada nuevo. Todo ya está hecho. Todo lo que está en esta vida ya existe. Y vamos a encontrar en este libro de Eclesiastés a un Salomón, digamos, sí, como quejambroso, un Salomón triste, un Salomón harto, un Salomón como aburrido. Como que no ve las cosas como bien. Exacto. Sino que lo que demuestra aquí Salomón en su libro de Eclesiastés es mostrar a un Salomón en su vida normal del mundo, mostrando una cotidianidad normal de una persona normal en el mundo, porque todo lo que se ha dicho en el momento lo ha vivido y lo ha pensado una persona. Y lo ha puesto en práctica, digamos esto también, una persona. Por eso, lo que nos quiere hacer ver Salomón con su libro, con este libro de Eclesiastés, es ver cómo es la vida normal de un ser humano y cómo podemos guiar esa vida normal, esa vida de quejambres, esa vida aburrida, hacia Dios. ¿Cómo lo podemos llevar?
¿Cómo podemos tratar a este tipo de personas? Porque inicialmente todos fuimos un Salomón. Todos fuimos una persona quejambrosa. Todos fuimos y todos pasamos por un momento de jartera de esta vida, de aburrimiento en esta vida, de que nada tiene sentido en esta vida. Pero, como somos hijos de Dios, y Dios nos ha llamado para su gloria, para glorificarle a Él y servirle a Él, ya podemos hallar esto como una gracia delante de Dios, como un regalo que Dios nos ha dado. Porque podemos saber y podemos entender cómo podemos llevar esta misma actitud que teníamos nosotros hacia Dios en otras personas. Versículo del 12 al 15. Dice: yo, el predicador, fui rey de Israel y reiné en la ciudad de Jerusalén. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. Como dice el dicho, nadie puede enderezar lo torcido ni contar lo que no tiene. Ni contar lo que no tiene. Aquí pues volvemos a encontrar como la posición que tenía Salomón en el pueblo de Israel. Inicialmente dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel y en Jerusalén. ¿Sí? Iniciando por ahí podemos encontrar en qué momento también de su vida Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Y también eso lo podemos también hallar en Segunda de Reyes. Salomón escribe el libro de Eclesiastés no estando joven, no estando, digamos, adulto, sino que ya es estando anciano, estando viejo. Porque es donde él recolecta todo lo que él vivió en su vida, lo plasma en un libro y luego dice que eso nada sirve, que eso no le va a servir de nada a la persona, sino que lo único que sirve es buscar de Dios. Y dice, sigue el versículo 12, dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Estas dos palabras, inquirir y buscar, no son sinónimos. Inquirir hace referencia a como a excavar, como a profundizarse en algo, como a ir y romper hasta lo más profundo, hasta que lo hallemos. Buscar es algo más superficial, es algo más leve. Por eso no se puede decir que inquirir y buscar son lo mismo. Usted cuando inquiere algo o va a inquirir algo, usted hace su mejor esfuerzo y va hasta lo más profundo y llega hasta el límite hasta que lo aprende o hasta que encuentra eso que quería inquirir. Pero cuando uno busca algo, es algo superficial. Busca uno algo por encimita y ya. Busca uno algo como por salir de lo que me están poniendo y ya. Exacto, como por no dejar. Y di mi corazón a inquirir y a buscar
o lo que a buscar con sabiduría, sobre todo lo que se hace debajo del sol, hace referencia que, y nos está mostrando el propósito de Eclesiastés, porque está mostrando de que este libro puso toda su sabiduría, fue para buscar, para inquirir todo lo que vive un ser humano normal en el mundo. ¿Por qué pasa o cómo vive un ser humano? Porque eso es lo que él está diciendo acá. Yo di mi corazón y puse, o dice mi versión, yo el predicador, toda mi sabiduría la dediqué en tratar de entender lo que se hace en este mundo. Toda la sabiduría de Salomón, y recordemos que fue el hombre más sabio, la utilizó ¿para qué? Para tratar de entender al mundo, para tratar de entender a las personas del mundo. Y es lo que él va a plasmar en el libro de Eclesiastés. Esa sabiduría, lo que él encontró en el mundo, con su sabiduría. Cuando un hombre, un ser humano, utiliza su sabiduría para gastarla en el mundo, créame que su fin va a ser de miseria. Su fin va a ser de miseria. La sabiduría inicialmente recordemos que es un don de Dios, ¿sí? Y pues como les había dicho, se encuentra en Reyes cuando Dios le da a escoger a Salomón. Es un don de Dios. Pero si se utiliza esa sabiduría para lo normal, para lo cotidiano, para ser el mejor en el mundo, su fin va a ser de miseria. Y Salomón utilizó la sabiduría que Dios le dio para tratar de comprender un poco al ser humano normal, la vida de un ser humano cotidiano. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? Y utilizó toda su sabiduría en esto. Gastó años y años y años utilizando su sabiduría para entender al ser humano. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 13, dice, esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Muy pesada. Es algo que aunque era el hombre más sabio del mundo, que existía sobre la faz de la tierra, fue algo de que lo halló muy difícil de entender. Y aunque lo halló muy difícil de entender, en el transcurso del libro, él lo hace explicar de una manera tan fácil de comprender del por qué el mundo vive como vive, o por qué las personas del mundo son como son. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Muy bien. Romanos 8:20. Y esta es, por esta palabra, por esto es aquí donde nos dice Salomón diciendo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. ¿Cuál penoso trabajo? Muy bien. ¿Es penoso compartir la palabra de Dios? Ah, como me dice que es penoso. El penoso trabajo que dio Dios al ser humano es estar sujeto a vanidad. ¿Por qué? Porque
Muy bien. Lo sujetó a este trabajo porque desde el inicio, desde la creación, si vamos desde la creación, lo primero que quiso el hombre, el ser humano, ¿qué fue? Querer más de lo que ya tenía. Querer coger algo con las manos, pero al final no tuvo nada. Y por ello, Dios sujetó a toda la humanidad a lo mismo. A trabajar por vanidad. A eso, y eso lo encontramos en Romanos 8:20. Si quieren pueden buscarlo y pueden leerlo, pueden apuntarlo. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pero, así como fue sujeta a vanidad, así como fue sujeta también a vanidad, vamos a encontrar más adelante una de las conclusiones que tiene Salomón, mostrando de que Dios nos dio este penoso trabajo, pero también nos ha dado algo más que sí podemos lograr, que sí podemos llegar, que sí podemos agarrar con las manos, y eso ya no es vanidad. Y ya lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, mucho más adelante. Seguimos, versículo del 16 al 18. Entonces me puse a pensar, vaya, aquí me tienen hecho todo un gran personaje. Nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo, nunca nadie tuvo tantos conocimientos. Aquí me tienen dedicado por completo a trabajar, por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Conozco hasta las más grandes tonterías, pero también eso es como querer atrapar el viento. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimiento, más se llena de problemas. Estas son una de las conclusiones, de las primeras conclusiones que podemos encontrar de Salomón. Parece que por partes como que se contradice Salomón, pero no. Él en ningún momento se está contradiciendo. Y inicia diciendo, hablé yo en mi corazón, Reina Valera. Este hablé yo en mi corazón es como un momento de intimidad que tiene la persona con Dios. Hablé yo en mi corazón es como decir, voy a encerrarme en la pieza y voy a orar y a hablar con Dios. Ese es hable yo en mi corazón. Y la versión TLA es algo muy clara diciendo, vaya, aquí me tienen hecho todo un gran personaje. Él mismo se da cuenta en su sabiduría que el pueblo de Israel lo tenía como lo supremo, como lo máximo, como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así tenían a Salomón. Me tienen hecho todo un gran personaje. Pero aún así, aunque lo tenían hecho todo un gran personaje, porque él era el hombre que más tenía conocimiento, él era el hombre más sabio, porque lo ponían a tratar de descubrir cosas, y dice que él sabía hasta las tonterías más grandes, y todas las entendía. Aún así dice, pero también eso es como querer atrapar el viento. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimiento, más se llena de problemas. Digamos que esto es como decir, entre menos sepas mejor.
Entre menos sepa, mejor le va. Eso es lo que está en pocas palabras haciendo ver aquí Salomón. Pero recordemos el enfoque que tiene Salomón en este libro. No quiere decir, y nunca va a querer decir, de que entre más se sabe de la palabra de Dios, más se sufre. No. Nunca va a querer decir que entre más se llena uno de conocimiento de la palabra de Dios, más se va a llenar de problemas. ¿No? Tampoco. Entonces, ¿a qué hace referencia estas palabras de Salomón acá? Pues entre más sabe de las cosas que existen en el mundo, entre más tiene conocimiento de cómo pasan las cosas en el mundo, de por qué pasa lo que pasa, de por qué las personas hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, pues ahí sí, más corre riesgo su vida. Y eso lo podemos encontrar en cualquier rama del mundo. Una persona con poder en la política, entre más sepa de los demás, más corre riesgo. Entre más descubra lo que han hecho los demás, más va a correr riesgo. Porque los demás no quieren que se descubran sus cosas. No quieren que se descubran lo malo que ha hecho. Y allí es donde va a correr riesgo. ¿Y Salomón qué era lo que estaba haciendo? Pues Salomón estaba descubriendo todo eso. Hagamos de cuenta que Salomón en estos momentos era como un investigador del mundo, encontrando todo lo que pasaba en el mundo. Y por eso él dice, conozco hasta las más grandes tonterías. Él era ese investigador que quería encontrar y descubrir y querer siguiendo descubriendo. Y por eso él dice, entre más me meto a descubrir más cosas en el mundo, pues más voy a correr riesgo. Y más me voy a llenar de problemas. Porque esto es algo que solamente pues lo hizo Salomón. Porque Dios le dio el don de esa sabiduría. Y si Dios nos da sabiduría a nosotros, como hijos de Dios, es para usarla, para conocer más de Él. Es para tener más conocimiento de la misma palabra de Dios. Y ya con esto vamos a encontrar todo lo contrario de lo que está diciendo aquí Salomón. Que entre más sepamos de palabra de Dios, no más vamos a sufrir o no más vamos a quejarnos, ¿no? Sino que por el contrario, más vamos a estar gozosos y alegres porque vamos a saber y vamos a conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios grandioso que nos da absolutamente todas las cosas y aún así que dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Y ya esto no va a ser un motivo de sufrimiento, sino que va a ser un motivo de dicha, de alegría. Ya no va a ser un motivo de problemas, sino que al contrario, va a ser un motivo de solución. Porque Dios es el que pone el sentir en nuestra vida, el sentido en nuestra vida. Si Dios no pone sentido a nuestra vida, seríamos como está actuando aquí Salomón. Como una persona normal, llena de problemas, llena de sufrimientos, llena de quejambres, y no queriendo hacer nada más, no queriendo escuchar nada más, porque todo le aburre, porque toda la vida es vana, porque todo lo que se hace es vano. El libro de Eclesiastés es muy bueno, pero es de mucho cuidado. Porque Salomón está generalizando, en pocas palabras, todo.
Y él dice, todo lo que uno hace en la vida es vano. Y si lo dejamos hasta ahí, entonces podemos decir lo que dice Job 9:29, si no estoy mal, que decía, pero si yo predico palabra de Dios, si yo comparto palabra de Dios, si yo obedezco a Dios y al final voy a morir, entonces ¿para qué lo hago? Si al final voy a recibir castigo de Dios, entonces ¿para qué lo hago? ¿De qué me sirve a mí? ¿Eso de qué me va a servir a mí? Y es allí donde nosotros, si tenemos conocimiento de Dios, podemos decir como dijo el apóstol Pablo, que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Porque todo es hecho por Él y para Él. Y me falta una. De Él, por Él y para Él. Eso podemos nosotros hallar aquí en Eclesiastés. Y apenas está iniciando el libro de Eclesiastés. Apenas está iniciando Salomón mostrando lo que vive un hijo de Dios. Un hijo en el mundo. Una persona del mundo, una persona cotidiana, una persona normal. Apenas lo está iniciando a mostrar. Apenas está dando a mostrar como si él mismo fuera una persona normal del mundo. Pero la conclusión final de todo este libro de Eclesiastés se halla pues en el final, obviamente, ¿no? Porque no se va a hallar en el inicio. Se halla en Eclesiastés mismo. Salomón, después de pasar toda su vida de dicha, toda su vida de gozo, toda su vida de buscar cosas nuevas en el mundo, de encontrar satisfacción en el mundo, diciendo él mismo, yo hice todo lo que me plació, todo lo que se le pasó por la cabeza él lo hizo. Y al final vemos que lo plasma todo aquí en el libro de Eclesiastés para hacernos ver de que todo es vanidad de vanidades. Todo eso, querer trabajar por el mundo, querer lograr algo por el mundo, es algo totalmente vano, es algo totalmente inservible. Si nosotros hacemos algo, no debemos hacerlo por el mundo, no debemos hacerlo por una persona, sino que lo debemos hacer por Dios. Por Dios. Que Él es el dueño y Señor de todas las cosas y Él es el que nos ha dado absolutamente todo. Y Él es el que nos va a llenar a nosotros de gozo, de alegría y de sabiduría para poder comprender y entender palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, por permitir, Dios, estar aquí reunidos, Padre Celestial, adorándote, por eso, Padre, buscando de ti, por eso, Dios. Por eso, Padre, por eso, Dios, guarda nuestro andar, por eso, Padre, y permite, por eso, Dios, de que lo que vayamos a aprender y estemos aprendiendo con este libro de Eclesiastés sea sirviendo en nuestras vidas, Dios. Por eso, Padre, por eso, Dios, sabemos, Padre, de que tú obras en la vida de cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Padre Celestial, para comprender y entender tu palabra. Poder comprender tu palabra conforme a tu palabra, no conforme a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que tú has escrito. Por eso, Padre, por eso, Dios, guárdanos, Padre Celestial,
Protéjanos, Dios, y cuídanos. En el nombre de tu Hijo amado, Dios, fortalece nuestro espíritu, Padre, y aumenta nuestra fe, Dios. Amén y amén. Está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Iglesia, recuerden las reuniones los jueves de 6:30 en adelante y los domingos a las 9 de la mañana.